Bueno, Samuel, cambiando de tema, se vio el partido del fin de semana, Millonarios Patriotas. Qué partido tan malo, malísimo, malísimo. Los jugadores hoy en día juegan con una displicencia absoluta, tenaz, trotan en la Sí, cancha, es que no transmiten ya ninguna no se les ve, emoción. ya no El se les ve el espectáculo se verdadero perdió. sentido del fútbol. Ya juegan por jugar. Qué embarrada que ya no se vea la pasión del fútbol como se veía antiguamente. Claro, y es que antes, y si nos ponemos a pensar bien, el tema del narcotráfico influía mucho en ese espectáculo. Digamos, en la época de los ochentas, la década de los ochentas, a inicios y principios, por ejemplo, cuando Nacional ganó la Libertadores en el 89 aquí en el Campín, en Bogotá contra el Olimpia de Paraguay, pues, hombre, los jugadores tenían un peso enorme encima. Tenían un peso encima porque pues, estaba el fantasma del narcotráfico detrás de ellos, detrás de todo ese entramado del fútbol. Y, por ejemplo, no sé si recuerda el caso de este señor Álvaro Montero, creo que era Álvaro Ortega, Ortega, el árbitro que pitó un Nacional América, que fue ejecutado por el cartel de Medellín. O claro, sea, y es que Samuel, esa época que usted narra, de los 80 y de los 90 pues fue una época de mucha violencia. La violencia estaba azotando al pueblo colombiano. Como cuentan nuestros abuelos, ellos no podían salir tranquilos, porque pues con el miedo de que sucediera un atentado, algo que afectara contra sus vidas, pues por todas las víctimas que había en ese tiempo. Fue una época dura para Colombia. claro, era un escenario de guerra absoluto. Sí, chicos, tienen razón. Realmente esa violencia opacó a Colombia en todo sentido. ¿Por qué? Por los llamados extraditables, ya que cualquiera que estuviese en desacuerdo con ellos era asesinado. Aquellos miembros del cartel de Medellín, donde en cabecilla de Pablo Escobar estaban en guerra contra el gobierno, por el sentido de que, en primer lugar, la posición y el inicio de la carrera como político de Pablo Escobar en el Congreso de la República, y en segundo lugar, el asesinato de un líder importante como lo fue Rodrigo Lara Bonilla, ya que él inició un proceso de investigación contra Pablo Escobar. Dentro de esas investigaciones se encontró un allanamiento de la policía en la selva de Caquetá, donde se encontró una cocina de cocaína. Y pues de ahí inició toda esa guerra contra el gobierno. Y el principal objetivo de Pablo Escobar era que en la Carta Magna no estuviese estipulado la no extradición de colombianos a los Estados Unidos de América. Total, Juliana, creo que un elemento importante de recalcar es que, bueno, los narcotraficantes querían acceder al campo de la política con el fin de alterar ese margen de posibilidades, buscando salvaguardar esa minoría de negocios en la que ellos pues estaban metidos y manejaban. Evidentemente, lo que querían evitar también era la extradición. Ellos no querían la extradición porque pues el negocio no iba a funcionar de esa manera. Ellos querían acumular un capital simbólico en la política para poder así ejercer o cambiar esas reglas del juego, por decirlo así. Ellos querían tener una posición privilegiada y de una u otra forma querían lograrlo a diestra y siniestra. Sí, Daniela, además de eso, pues tenemos que tener en cuenta mucho cómo durante ese tiempo que se vivía la violencia hubo un candidato que trató de hacer el cambio, o sea, trataba de mostrar lo verdadero del país, que fue Luis Carlos Galán. Pues desafortunadamente a él lo matan debido a que él estaba en contra de la extradición, y aquel que estaba en contra de la extradición pues lo mataban, o pues eso es lo que dicen, que lo mató el narcotráfico. Entonces, pero algo muy bueno que logró dentro de su campaña fue el empoderamiento a los jóvenes. Y eso es algo que debe ser muy importante para lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque los jóvenes fueron quienes lograron ese cambio. Y los jóvenes y ese empoderamiento que comenzó pues a convertirse, a crearse por medio de esa campaña que generó Luis Carlos Galán, pues no seríamos y no conoceríamos muchos de los acontecimientos que nos identifican hoy en día como ciudadanos. Y fue por medio de esa juventud en representación del pueblo que pudimos llegar a tener grandes cambios constitucionales. Qué bueno que hables de ese empoderamiento, Sara. Justamente yo quería hacer énfasis en ese empoderamiento que tuvieron los jóvenes, y gracias a como ellos, siendo prófanos del campo político, lograron entrar a este campo, a mostrar sus pretensiones, a decir por qué están pues disgustados con la constitución y con el gobierno actual.
y lograron hacerlo, lograron que la comunidad se sentara a hablar con ellos y que sus pretensiones ganaran. Es por eso que me gusta compararlo con la antigua Roma, cuando los plebeyos no eran partícipes de las decisiones importantes que se tomaban en la ciudad, justamente porque no tenían el logos, esa capacidad de razonamiento, de ser escuchados, sino simplemente eran ignorados en la invisibilidad. Y pues así se veían los jóvenes en este país en ese tiempo, hasta que pudieron dominar el logos y entrar a este campo político a luchar por lo que verdaderamente querían, y es un país pues libre y con las virtudes que ahorita tiene. Claro, y qué buen ejemplo de ese, Samuel, de esa tensión histórica entre patricios y plebeyos. Ahora nos es claro que en definitiva hay una barrera que separa al logos del FONE, el logos teniendo, pues, sabiendo que es ese acceso al conocimiento, a la racionalidad, y el FONE que es ese ruido propio de los animales. Los estudiantes o el estudiantado del 89 lo que buscaba era reivindicar el peso y el valor racional de su palabra. Y pues aquí se ve claramente el concepto de política de Jacques Rancière, de que los estudiantes lograron derrumbar esa barrera para pasar del FONE al logos y así establecer un canal de comunicación que pudiera poner en manifiesto su desacuerdo, y pues con justa causa, porque ellos estaban cansados de vivir en una nación en la que hombre, la institucionalidad era paupérrima, no había ninguna clase de garantía procesal y constitucional, y si las había pues eran laxas, no tenían ningún rigor. Claro, Alejandra, algo muy importante fue eso. El movimiento estudiantil logró que esas pretensiones ganaran las elecciones del 90, dando lugar a esa séptima papeleta que tenía la iniciativa de ese cambio constitucional de 1886. ¿Por qué? Porque no se sentían respaldados con garantías. Esas protestas y luchas, denuncias dan paso evidentemente a la constitución actual de 1991. Donde el pueblo ya se había sumergido en la violencia, y la séptima papeleta de los estudiantes y el movimiento estudiantil dio paso a este gran proceso institucional y constitucional. Sí, y de hecho en esa constitución de 1886, aquella no resolvía lo que ameritaba los problemas del pueblo. Entonces, porque muy pocos podían acceder a ella, en el sentido de que el nomos, aquello que decía Pierre Bourdieu en su teoría de los campos, acerca de esa ley fundamental, la cual es esa norma de normas, aquella que es para toda una sociedad, aquella que es la que debe ser privilegiada para todos, no tomaba en cuenta las decisiones del pueblo, la participación del pueblo. Entonces, ¿qué hizo esa séptima papeleta? Impulsar todos esos mecanismos de participación. No, Juliana, además de eso, algo muy importante es cómo ellos logran entrar a ese campo siendo prófanos, lo que decía Samuel en su momento. Eso es algo muy importante porque ellos o sea, además de su desconocimiento, ellos lo que decían era, no podemos más, la constitución que tenemos no nos sirve porque no nos protege a nosotros, sino no protege la época en la que estamos viviendo, no protege nuestros derechos, sino que protege a algunos pocos. Entonces ellos dijeron, la única forma que podemos hacer estamos cansados, la única forma es un cambio constitucional, ¿sí? Y fueron por medio de esas elecciones del 90 que se logró ese cambio constitucional con esa séptima papeleta. Y fue gracias a esos jóvenes, y los jóvenes por medio de ese movimiento estudiantil lograron esa subversión, que ese campo, que en este caso la constitución cambiara y los favoreciera a ellos, que se tomara en cuenta, como lo decía Julián ahorita, que se tomara en cuenta el pueblo dentro de esas decisiones, y que el pueblo fuera como lo principal de esa constitución, el proteger sus garantías. Claro, Sara. Y hablando de ese empoderamiento, pues, ¿qué significó o qué representa ese empoderamiento juvenil de que hablabas anteriormente? Representó un cambio, un giro de 180 grados respecto de la institucionalidad de nuestra nación, y es que pasamos de un Estado de Derecho consagrado en la Constitución del 1886 a un Estado social de derecho, que fue lo que buscó el movimiento estudiantil de 1989. Un Estado social de derecho que tiene un espíritu social, como lo mencionaba Carlos Gaviria en sus reiteradas sentencias del Acuerdo Constitucional. Pues un ejemplo de ello es que antes el propietario se consideraba como un privilegiado y ahora el propietario se considera como un funcionario social.
Es decir, lo que buscaban los estudiantes era que el Estado estuviera obligado a garantizar un mínimo de condiciones dignas de vida, una garantización de derechos económicos, sociales, culturales, derechos de tercera generación. Bueno, ahora que ya estamos, pues digamos, ya estamos hablando sobre ese cambio, no podemos dejar de lado lo que se define como supraestructura e infraestructura, porque si vemos un cambio en la supraestructura, que en este caso sería la constitución, la norma de normas, las ideologías, cómo se orienta esta nación, también vemos reflejado un cambio en la infraestructura, en los medios de producción, en los mecanismos de dominación. Es este el cambio que se ve y se evidencia a nivel global en una nación, y es el que vimos en 1991. Claro, Samuel, y otro concepto importante es esa distribución de lo sensible, ¿no? Los estudiantes buscaron por medio de esa reforma constitucional que se reestructurara esa distribución social. Como ya lo había dicho, el que el Estado tiene la obligación de garantizar los mínimos vitales para los ciudadanos de cada Estado, o sea, no estaba garantizando esos mínimos vitales. Ese fue uno de los grandes cambios gracias al estudiantado. Pues realmente fue algo muy importante y muy significativo para nosotros como sociedad, como personas y como estudiantes, ya que sabemos que tenemos voz y voto en nuestro país. Entonces, chicos, gracias por este gran conversatorio y que estén muy bien. Gracias Gracias. a ustedes, muchachos. Rien de rien. Non, je ne regrette rien.